Mi nombre es Jonathan Alberto Orozco Pérez, soy estudiante de la Universidad Univer en la licenciatura de Derecho. Este video principalmente es con el objetivo de presentar mi tesina, la cual lleva por nombre Reducción de Requisitos Laborales a Grupos Étnicos. Esta problemática surge principalmente hacia el sector más vulnerable, que son las personas indígenas, que no tienen un estudio bastante amplio como las demás personas que comúnmente lo tienen. Este tipo de estudios son la primaria, secundaria y preparatoria, que para algunos empleos bastante básicos, como por dar un ejemplo, algún barrendero, algún chofer, algún empleo de demostrador, te piden un requisito mínimo de preparatoria. Este sector tan vulnerable difícilmente llega a cursar la primaria o a la secundaria, más que nada porque las comunidades son muy apartadas. Entonces esto impide que ellos lleguen a una escuela pública de nivel medio, nivel básico también, ya que sus comunidades son demasiado apartadas, y dentro de la cultura de ellos, sus trabajos principales son en la ganadería, en el campo, en la siembra, otro tipo de actividades que se refieren al campo. Esta problemática también ha tenido ha permanecido mucho tiempo así, porque el gobierno no interviene de la manera correcta. ¿Esto qué quiere decir? Que hacen programas de ayuda para los sectores más vulnerables, como son los indígenas, grupos de ayuda dirigidos principalmente al bienestar laboral. Pero estos programas laborales no llevan como un seguimiento, entonces quedan estancados solamente ahí en el olvido, no tienen un seguimiento, ni se actualizan ni nada, y poco a poco el gobierno los va dejando atrás. El impacto que causa esta problemática de requisitos laborales o de impedimento para obtener un trabajo digno, la problemática vendría siendo no solamente la falta de empleo, sino que ya una vez cuando tienen empleo, las personas de ese sector son susceptibles al rechazo, a la discriminación, no simplemente por no tener unos buenos estudios, sino también por su apariencia, por su forma de hablar, por su vestimenta, por su mentalidad, que son demasiado arraigadas desde su niñez. Son personas que han vivido con una cultura bastante diferente a la nuestra. Entonces, a la hora de intervenir en un sector más civilizado, como es en la ciudad, en empleos, pongamos un ejemplo como alguna fábrica, una fábrica donde hay personas que quizás vengan de otros países, todo esto. Un ejemplo son como las armadoras de automóviles, una Volkswagen, una Toyota, una Nissan, que son gente que viene de diferentes países, que en México hay ensambladoras como en Puebla, Oaxaca, Querétaro, y una persona de estas cuando interviene en un lugar como este, es automáticamente rechazada por su apariencia, como lo repito, por su forma de hablar y por la cultura que traen. Entonces no solamente es impedimento el antecedente educativo que tienen, sino también la apariencia influye mucho. Ya una vez que sobrepasan este escalón tan difícil como es el de una educación, que difícilmente la van a acceder a ellas, el siguiente escalón complicado vendría siendo la discriminación laboral, que también es un problema importante dentro de esta tesina, con la que principalmente se va abocada a que haya reducción de requisitos, que se creen programas principalmente para que haya una ayuda dentro de las comunidades y asimismo puedan sobrellevar este problema. Otro motivo también para destacar dentro de esta problemática es que este tipo de reducción de requisitos laborales causa un impacto en la migración de las personas mexicanas o de las personas indígenas a emigrar hacia el país vecino, como es Estados Unidos. La falta de oportunidades laborales aquí se buscan, pero son muy pocas, así que lo principal y lo más fácil para ellos es la migración hacia Estados Unidos. ¿Y qué conlleva esto? Conlleva un riesgo para ellos, para sus familias, porque dejan familias vulnerables aquí en el país de México, porque normalmente sus familias están conformadas por 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos,
también por un desconocimiento general de cuidados sexuales, por no tener hijos, por cuidarse, y a la par incrementa su nivel de escasez económica al tener tantos hijos. Entonces desesperadamente buscan un empleo en la ganadería, o en el campo, que es lo que menos requisitos pide. Y son trabajos bastante pesados, son trabajos de jornadas bastante largas, y el costo la paga es muy mínima, a comparación de un empleo que podrá ser estable y en la ciudad, que la paga es regularmente buena. Otro punto importante a destacar es la falta de oportunidad en escuelas públicas para el ingreso de menores indígenas. Todo esto porque desde una edad temprana tienen un desconocimiento total. Son niños de aproximadamente 6, 8 años que aún no saben leer, y a la hora de llegar a una escuela son rechazados por su apariencia o por su cultura, por no querer hacerse responsables por un niño así, y que los demás compañeros de su salón hagan bullying hacia él, perdón. Entonces es una problemática bastante amplia que no solo abarca en lo laboral, también en la educación, en la familia, y la parte más importante que viene siendo la económica. Entonces el principal impacto de esto es que causa demasiada escasez económica, una desigualdad en cuestiones de discriminación, que muchas personas, solamente por la apariencia y por la cultura y por la forma de pensar, rechazan a ese tipo de personas, las hacen a un lado, entonces no dejan que se desarrollen laboralmente como deberían, y a la par sus capacidades de producción o de acción laboral se disminuyen por ese tipo de cosas. Con lo anteriormente mencionado, el objetivo de mi tesis principalmente es que haya una reducción de requisitos laborales. ¿Esto para qué? Para que haya más oportunidad de empleo a este tipo de personas, porque como lo mencioné anteriormente, desde una edad temprana tienen un difícil acceso a una primaria, a una secundaria, no solamente por su apariencia física y su mentalidad, que tienen una cultura diferente, sino también porque sus comunidades son muy apartadas. Entonces, mi propuesta de esta tesina es hacer programas de implementación para que se creen empleos principalmente hacia ellos. O si hay programas que ya existen, que se les lleva un seguimiento y una actualización a las condiciones modernas o a las exigencias que actualmente existen en los empleos principalmente básicos, con los que ya mencioné en mi tesina. Todo esto conlleva que el Estado mexicano es un país que se caracteriza por su diferente grupo de cultura indígena, que es bastante amplia. Entonces hablamos de que este problema lleva demasiadas personas conlleva demasiadas personas de la población, porque México es un país que principalmente hay demasiados sectores indígenas, hay demasiados pueblos indígenas, y hay un sector tan grande de la población tiene desconocimiento de educación, de cultura un poquito más distinta a la suya, que viene siendo la sociedad actual en las ciudades. Entonces es un problema que abarca demasiadas personas, y esto pues es un problema que ha tenido demasiado tiempo, que no se le ha dado un seguimiento correcto por parte del gobierno, que hace programas de implementación que solamente salen a la luz un tiempo, se hacen públicos y quedan hasta ahí, tal vez para solamente hacer como que hacen las cosas bien, y simplemente los quedan en el olvido, y las personas siguen con la problemática y esto lleva creciendo muchísimo tiempo. Y otro problema también importante es la discriminación, que esto pues no deja de desarrollarse libremente en el sector laboral este tipo de grupos indígenas. Por eso el objetivo de mi tesina es la reducción de los requisitos, que son bastantes en la actualidad. En conclusión de mi tesina, ese es un problema bastante importante que nos acontece en la actualidad, y anteriormente también tiene un historial bastante amplio. Entonces, este problema lleva no solamente condiciones laborales, sino también condiciones familiares, económicas y sociales. El gobierno tiene que intervenir de una manera pues rápida y eficaz para contrarrestar esta problemática, ya que no solamente tiene que intervenir el gobierno municipal, también estatal y federal.
con programas de implementación para agilizar estos empleos, o también crear empleos específicamente para ellos, empleos que tengan una buena paga, que tengan seguridad social, que tengan requisitos un poquito menores y que la paga sea bastante aceptable, ya que por buscar a veces mejores oportunidades en otro país dejan a familias más vulnerables todavía, con viviendas bastante deplorables, con escasez económica, escasez de comida, de ropa, de calzado, y es como una cadena que no deja de desarrollarse bien a una familia, y a la siguiente, y esto va generación tras generación. Entonces, México es un país que tiene bastantes riquezas, solamente que a veces el gobierno no puede aprovecharlas de la manera correcta, ya que son los fines que se desvían económicamente para otras cosas, no para lo que deberían de implementarse o gastar ese dinero que el gobierno federal tiene bastante. Bueno, esto ha sido todo. Una pequeña parte de mi tesina, una pequeña parte del contenido que tiene todo esto y de lo que investigué, de lo que pude tener más conocimiento aún del poco que tenía. Y me sirvió bastante para profundizar en un tema que tiene bastante tiempo en la actualidad, que se ha desprotegido muchísimo y que es un tema bastante importante que la sociedad debería tener conocimiento. Y por mi parte ha sido todo.